es darles herramientas, tanto digitales como de competencias, que les permitieran competir mejor en el mundo laboral, si es que por algo no pueden continuar sus estudios, y también de hecho que les permitan encontrar mejores maneras de sí buscar, ya sea emprender si quieren o sí buscar continuar sus estudios. Entonces, nosotros hicimos una serie de entrevistas para entender realmente, ok, qué competencias son las más relevantes en el mercado laboral. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Aida Sarabia, cofundadora y COO de Crack the Code. ¿Cómo estás, Aida? Hola Sebas, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme aquí a platicar con toda la audiencia. Al contrario, Encantada. encantado de tenerte por aquí. Oye, Aida, para los que no están tan familiarizados contigo y con lo que hacen en Crack the Code, no sé si nos puedes contar un poquito más. Sí, perfecto. Mira, nosotros en Crack the Code inicialmente nacimos como una empresa que desarrollaba programas educativos alrededor del desarrollo de habilidades digitales enfocado en el B2C. Es decir, nosotros inicialmente vendíamos nuestros programas, nuestros cursos como actividades after school que los papás y mamás de Latinoamérica podían inscribir a sus hijos, ¿no? Dentro de esta edad nosotros empezamos a volvernos expertos de atender a las edades desde los 5 añitos hasta más o menos como los 15 años. Y durante esta época fuimos desarrollando muchísimo know-how y muchísima propiedad intelectual de diferentes contenidos educativos alrededor de digital skills, ¿no? Entonces, con los más chiquitos empezábamos a practicar todo lo que era la lógica computacional a través de plataformas lúdicas, pasábamos más hacia herramientas que te permitían desarrollar no code, que básicamente es aprender a programar, pero sin código escrito, como si fueran piezas de rompecabezas que conectas. Y nos fuimos adentrando ya hacia también lenguajes escritos. Todo esto lo hacíamos, por ejemplo, a través de enseñarle a los niños, a los adolescentes, a hacer un videojuego retro o un videojuego 3D o programas mucho más especializados hacia Python, frontend, backend development. Eh, Sin embargo, en los últimos años nosotros hemos ido pivoteando el negocio. Hoy en día esa rama del B2C nuestro ya no existe. Hoy en día somos puro B2B y puro B2G. Esto nace realmente de que si bien nosotros no íbamos activamente a buscar clientes B2B, de repente llegaban colegios, llegaban fundaciones, llegaban empresas que querían este tipo de programas educativos para sus estudiantes, para los hijos de colaboradores o quizá para iniciativas de responsabilidad social que buscaban atender a adolescentes o niños en poblaciones vulnerables que no tenían acceso a esto, ¿no? Entonces, toda nuestra historia en el B2C nos dio todo el conocimiento y desarrollamos mucha propiedad intelectual, tanto del lado digital como del lado pedagógico. Y cuando llegamos al momento de empezar a trabajar con los B2Bs, realmente era todo el conocimiento, era simplemente cómo lo adaptábamos para este tipo de clientes. Hoy en día, en lo que es, o sea, en la etapa actual de Crack the Code, nuestro foco es muchísimo alianzas público-privadas. Nosotros estamos con presencia en Latinoamérica y trabajamos en estos diferentes países con diferentes aliados para acercar esto a estudiantes que de otra manera no iban a tener acceso a este tipo de educación. Perfecto. Oye, Aida, y por ejemplo, yo te quería preguntar porque algo que estoy viendo por todos lados es que como que se está haciendo, sobre todo en la parte de Occidente, como por un lado de quiero que mis hijos aprendan a usar tecnología, se preparen, agarren pues, las herramientas para el futuro, pero por otro lado también como que está este miedo de, oye, es que a lo mejor pasan demasiado tiempo conectados a un teléfono, a una tablet, etcétera, y cómo puede afectar eso, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentran ustedes ese balance para que vean
o sea, para que los niños, porque pues bueno, a los adultos yo entiendo que se los puedes explicar, pero para que los niños encuentren pues, esto como una herramienta y no como, pues, como un todo, ¿no? O sea, como en lo que tienen que Sí. estar conectados todo el tiempo, porque, pues, hombre, si los adultos nos embobamos, ya me imagino los niños. Sí. No, a ver, creo que ese miedo de hecho no existe solo ahorita, ¿no? Viene ya por varios años existiendo eh, y ha habido diferentes etapas en donde también estos miedos permean hasta con los adultos, ¿no? No sé si recuerdas cuando empezó a salir todo lo de la inteligencia artificial, era muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos en nuestros trabajos. Eh, a ver, nosotros siempre lo que hemos hecho es poner foco en dos cosas importantes. La primera es enseñar a los estudiantes no solo a manejar su tiempo, o sea, tiempo en el mundo digital equivale a tiempo que tenemos que también recalcarles que pasen en el mundo físico, interactuando con personas, jugando, lo que quiera que hagan los niños, los adolescentes de diversas edades. Pero también hay un tema de uso ético de las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hemos logrado esto? Nosotros ponemos muchísimo enfoque en que se entienda que estas herramientas digitales, nuestro objetivo no es necesariamente hacer que todos los adolescentes de Latinoamérica se vuelvan developers. La realidad es que no todos quieren eso. O sea, por más que les estemos a lo mejor enseñando un programa donde empiezan a tener introducción a temas de programación de páginas web, nosotros tenemos que entender que los intereses de cada uno son diferentes. Y más que querer hacerlos a todos, o sea, tecnócratas que estén metidos en un equipo de tecnología de desarrollo, la idea es cómo conectas la tecnología con sus mismos intereses. Mucho de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es si van a crear un videojuego, que ellos escojan la temática de acuerdo a lo que les interesa. Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes que cuando hablamos con ellos y les decimos, oye, ¿qué quieres ser de grande? Eh, entienden, por ejemplo, oye, yo quiero ser doctor, me interesa, pero a través del curso de data entendí cómo puedo tomar decisiones con la información que puedo tener a la mano y lo quiero aplicar en mi campo, en mi interés. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos es que vean el valor agregado de cómo llevan esto a un interés propio y no tiene que ser algo tan avanzado como estudiar medicina. Puede ser algo tan básico como, oye, a mí me gusta jugar videojuegos con mis primos, con mis hermanos, con mis hermanas y no solo quiero jugar videojuegos, sino quiero crear el mío para que se los enseñe, para que lo puedan jugar y luego que me den a lo mejor tips de qué puedo mejorar, ¿no? Eso por un lado es una cosa que nosotros hacemos mucho. Por otro lado está el tema del uso responsable de la tecnología, ¿no? O sea, al final el acceso a todas estas herramientas eh, puede llevar a un mal uso, ¿no? Y tenemos que desde una temprana edad estar enseñando eso y cuidando eso. Por ejemplo, en nuestros programas que tenemos hoy en día de alianzas público-privadas, te voy a dar un ejemplo de cómo hacemos todo esto, pero nosotros tenemos un programa que ya justo se graduaron los estudiantes, trabajamos más o menos con 3.200 estudiantes en la ciudad de Barranquilla. Todos estos estudiantes pertenecían a colegios públicos, era una alianza público-privada. Correct the Code, cabe mencionar que dicta las clases en tiempo real, pero virtual. Es decir, nuestros profesores se conectaban a la hora de la clase de tecnología con el maestro de la institución pública y empezaban a dictar la clase. El programa de Barranquilla te abarcaba diferentes elementos, desde Data Analytics, pero tenía un componente importante de inteligencia artificial también. De cómo apalancas inteligencia artificial, cómo apalancas análisis de datos para hacer una página web. Lo primero que nosotros hicimos fue conectarlo con un interés importante y relevante de los estudiantes. En Barranquilla es muy relevante el carnaval. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una guía turística alrededor de todo lo que sucede en Barranquilla y lo que tú puedes visitar en Barranquilla cuando son las épocas de fiestas. Los estudiantes de manera natural traen muchísimo interés en temas de música, de bailes, o sea, todo lo que es muy artístico por la cultura de la ciudad. Entonces ahí logramos enseñarles algo
y ellos vieron una aplicación muy directa, algo que agregaba valor a su comunidad y que de hecho conecta también con el hecho que el turismo es una de las industrias más relevantes en Barranquilla, ¿no? Y a lo largo de todo este programa, como ellos usaban herramientas de inteligencia artificial para crear contenido para su página web, por ejemplo, hicieron una canción, crearon un avatar al cual le podían hacer preguntas y como que le respondían acerca de los eventos que sucedían, siempre también recalcábamos la parte ética, ¿no? El uso ético y el uso correcto de cómo usar la inteligencia artificial. Perfecto. Oye, justo regresando un poquito a lo que decías de que no todo el mundo va a ser un programador necesariamente porque están en los cursos y que lo tienen muy consciente. Regreso a eso porque justo es algo que me siento identificado por la parte, pues cuando llamamos entrepreneur, pues siempre que a mí me invitan a una entrevista o que hago una conferencia y la sesión de preguntas, creo que la de cajón que siempre me hacen es porque creo que todo el mundo debe ser emprendedor, ¿no? Y lo que les digo es, no, es que yo no creo que todo el mundo debe ser emprendedor, ni que tenga las habilidades para hacerlo, Totalmente. ni que quiera hacerlo, como tú dijiste. Eh, pero, y bueno, vamos, hasta en un escenario donde no creo tener tanto poder, pero en poder donde yo hiciera que todo el mundo fuera emprendedor, eh, pues ahora sí que si todo el mundo es emprendedor, pues ni quien trabaje en esas empresas, Claro. ¿no? Pero a lo que siempre digo es, lo que yo busco no es que todo el mundo sea emprendedor, lo que estoy buscando es que yo creo que hay cosas que saben los emprendedores o herramientas que adquieren los emprendedores, tanto soft skills como hard skills, que independientemente de a qué se dediquen, sean emprendedores, sean empresarios, sean trabajadores de una empresa, freelancers, lo que sea, pues los pueden aplicar o les viene bien saberlo. Y creo que es algo que es parecido a lo que ustedes hacen. ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, yo creo que es súper valioso poder tener todas estas habilidades y tú decidir cómo lo vas aplicando. Y es más, a lo mejor hasta probar, ¿no? Porque muchas veces cuando no pruebas algo no sabes. Eh, pero yo creo que no hay que tener esta idea fija de alguien tiene que ser algo, porque yo estoy metido en ese campo, porque yo pienso, sueño con eso todo el tiempo. Al final no todos tienen los mismos intereses y cada quien tiene un plan de vida diferente. Que sí combinando un rango diverso de habilidades se puede potenciar eso, ¿no? Pero creo que es mucho cómo tú das acceso al conocimiento, ya sea digital skills, ya sea temas de emprendimiento, para que las personas puedan explorar intereses y sí puedan tomar elementos que por más que no se metan directamente ahí con un objetivo muy fijo en ser desarrollador o ser entrepreneur, eh, que puedan tener esos elementos que sí se los llevan y que les agregan muchísimo valor hacia su idea, su plan de vida, ¿no? Totalmente. Oye, y siguiendo el tema de mantener el balance, ustedes que están en la parte de educación, ¿cómo encuentran este balance entre personalización de lo que necesita cada alumno y la escalabilidad en un modelo educativo? Sí, la verdad es retador. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con estos programas con gobierno, con instituciones públicas, fue un reto muy importante. Y no solo con instituciones públicas, te diría, con instituciones públicas y muchas veces con fundaciones que a lo mejor trabajaban con poblaciones de estudiantes que traían algún tipo de rezago educativo. Eh, para nosotros fue un momento mucho como de reality check, por así decirlo, porque a lo mejor el tipo de programas que nosotros veníamos haciendo, que quienes nos compraban en su momento estos programas eran papás, mamás que tenían cierto poder adquisitivo, que les permitía pagar esto como un curso de after school, que además tenían ya cierta educación digital, los mismos padres y madres, porque se interesaban y entendían el valor de que sus hijos aprendieran esto. Entonces, normalmente estos estudiantes con los que trabajábamos antes, todos venían bastante bien en términos de su educación, no tenían rezagos educativos. Y cuando llegamos a trabajar con estas poblaciones nos enfrentamos a brechas digitales súper importantes, ¿no? Te diría, nosotros ya de cajón, por ejemplo, siempre hacemos una parte introductoria que te vas a lo más básico, Sebas, que es cómo funciona una computadora, ¿no? Porque nos ha pasado que empezamos a
a meter un programa con una población y de repente nos damos cuenta que de verdad la brecha educativa va hacia lo más básico, hacia cómo uso un mouse, cómo uso un teclado, dentro de la computadora, cómo encuentro el menú donde están todas las aplicaciones, cómo me puedo conectar a un Zoom, ¿no? Cómo me conecto, o sea, todo esto es también como, ¿cómo se dice? Como un poco atacar la base del analfabetismo digital. Entonces, para nosotros hemos tenido que ir adecuando este tipo de programas eh, para la población con la que trabajamos. Hoy en día ya tenemos súper presente esto, o sea, ya sabemos que no todas las poblaciones traen la misma base de conocimiento y hacemos normalmente siempre como un diagnóstico previo. Previo a si quiere empezar con todo, o sea, todo el programa, hacemos un diagnóstico para ver qué adaptaciones se tienen que hacer. Muchas veces, por ejemplo, también hay retos de cómo haces este programa inclusivo para estudiantes que tienen algún tipo de condición, como puede ser, por ejemplo, autismo, o a lo mejor tienen temas de atención, ¿no? O sea, temas lingüísticos que también, y eso es bien relevante porque lo que para nosotros es muy difícil es entrar y ver absolutamente cada uno de los casos. Lo que, por ejemplo, nosotros hicimos este año fue crear ciertas guías. El beneficio que tenemos en estos programas B2G y muchas veces B2B es que casi siempre hay un monitor, un docente o un monitor del lado del cliente. Entonces hicimos algunas guías que le permiten al docente que está en físico con el estudiante poder manejar estos casos especiales, ¿no? Pero sí es importante que nosotros, para temas de escalabilidad del negocio, buscamos no personalizar. Tenemos la fortuna que ya tenemos, la verdad, mucha propiedad intelectual de diferentes cursos y diferentes temas. Entonces, muchas veces una adaptación para nosotros no es crearlo de cero, ¿no? Es algo un poquito más chiquito, pero sí buscamos estandarizar nuestros programas por un tema de escalabilidad. Hablando un poco de escalabilidad del negocio, por ejemplo, algo en lo que nosotros también hemos invertido mucho este año es en desarrollar todo nuestro capability interno, tanto tecnológico como de nuestro data lake y análisis de datos. ¿En qué sentido? O sea, por el lado tecnológico, por ejemplo, nosotros manejamos una herramienta donde los estudiantes pueden ingresar, pueden ver grabaciones de clase, pueden ver material adicional. Si estamos en un colegio, por ejemplo, que está teniendo ese día temas de internet o que hubo un paro de maestros y entonces no hay clases o que hay, o sea, nos ha pasado hasta temas meteorológicos que impiden a los estudiantes llegar al aula, en la plataforma tienen el material de esa clase, ¿no? Entonces eso también permite como no tener un retraso en el temario. ¿Es retador? Sí, es retador, porque muchas veces en casa los estudiantes no tienen todas las herramientas, computadora, tablet, pero nos ayuda a solventar un poco estos problemas, ¿no? Del lado, por ejemplo, más de data, nosotros hemos invertido muchísimo en desarrollar nuestro data lake para realmente poder hacer un tracking, o sea, que nuestros equipos más de operaciones y project managers que están viendo en tiempo real un poquito más cómo van corriendo estos programas, qué retos están teniendo, ¿no? En el momento, cómo los solucionamos. Hemos creado muchísimos, o sea, varios tableros que les permiten a ellos ir detectando ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, para nosotros una parte súper relevante de la operación es todo el manejo de nuestros propios docentes. Y eso te implica desde hacer una proyección de cuántos docentes vas a necesitar, por ejemplo, para X año, para XQ. Eso te implica que una vez que ya tienes a tus docentes, tienes que tener súper mapeado su disponibilidad, la temática que dictan, su nivel de expertise para dictar eso. Y cuando empezamos un programa, básicamente tenemos que hacer un match entre la disponibilidad de horarios que nos da el cliente con nuestra disponibilidad de horarios de profesores, ¿no? Cuando yo entré a Correcta Code, eso se hacía súper manual. O sea, teníamos un Excel con una pestañita por profesor, donde imagínate tenías pintado un calendario y manual.
el equipo iba entrando y viendo y eso era imposible. Y lo que a mí me daba más pánico en ese momento es, yo decía, se me va esa persona que ya conoce más o menos los horarios de los profesores y para que alguien nuevo agarre este conocimiento es bien difícil. Entonces, de lo primero que hicimos fue desarrollar la herramienta para poder hacer ese macheo entre horarios y docentes a una escalabilidad grande. Este año yo creo que tuvimos que asignar más o menos unos 500 salones con diferentes horarios. eh, y todo esto ya fue con una herramienta que te permite tener estas soluciones rápidamente. Por ejemplo, ¿qué otras cosas hemos tenido que ir automatizando? O sea, tú quieres estar haciendo también desde el lado de un tema de calidad operativa, seguimiento a tus docentes, que se conecten a tiempo, que no hay retrasos, que prenden la cámara. Hemos desarrollado dashboards que nos permiten ir integrando toda esta información y hoy en día tenemos un índice de calidad del docente que te combina varios factores y que nos permite detectar alertas en tiempo real. Eh, por ejemplo, en nuestros programas, igual que corrieron todo el año de manera intracurricular, los estudiantes tienen que hacer varias entregas de proyectos y esas entregas de proyectos se tienen que calificar. Entonces, tenemos también herramientas que nos permiten ir viendo en tiempo real, ok, de X programa, X salón, cuántos estudiantes entregaron su proyecto, cuántos no han entregado, para también hacer esos push operativos, esas alertas, recordar cuántos docentes ya calificaron, porque al final todo esto decanta en una calificación final para el estudiante. En el caso del trabajo me refiero con colegios, ¿no? Necesitan una calificación al final. Entonces, hemos invertido mucho en esas herramientas digitales que te permiten llevar tareas que a lo mejor antes nos tomaban, no sé, una semana, 2 semanas, y llevarlos a un corto plazo de 1 hora máximo, ¿no? Hay dos ejemplos de éxito que logramos este año. Una, por ejemplo, es toda la contabilidad de cuántas horas trabajan mis docentes, que al final eso impacta en los pagos que hacemos. Eso era una tarea que antes nos llevaba más o menos entre 7 y 10 días del equipo. ¿Por qué se demoraba tanto? Porque era mucho ir y venir con el mismo docente. Imagínate, tenemos una base grande de docentes para estar verificando. Hoy en día eso ya lo automatizamos y realmente nos toma 5 días, ¿no? Perdón, 5 horas, no días. Eso ya como haciendo un validity check, como sanity check con los docentes. Otra cosa que para nosotros este año fue que a mí se me hizo increíble, pero en todos los programas nosotros aplicamos encuestas de satisfacción a los estudiantes que te permiten ir viendo pues cómo está su sentimiento. O sea, es un sentiment análisis que hacemos donde evalúan el contenido, evalúan a su profesor, la plataforma. Y sí, tenemos respuestas numéricas, que esas muy rápidamente las analizamos, pero tenemos también respuestas cualitativas, donde los estudiantes te están dejando todos sus comentarios. Nosotros, imagínate, logramos analizar 18,000 respuestas cualitativas en 15 minutos, con un modelo que desarrollamos con inteligencia artificial que nos permite tener ya esta escalabilidad. Imagínate lo que tomaría a una persona analizar estos 18,000 comentarios y poderlos irlos categorizando de acuerdo a si son sentimientos positivos, negativos y además de las temáticas que habla el comentario. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Oye, fíjate que voy a recordar viejos tiempos porque justo todo lo que decías y regresando un poquito a lo de la inteligencia artificial y los tiempos de cuando empezó. Yo me acuerdo cuando nació ChatGPT, que bueno, no nació, bueno, cuando salió al mercado ChatGPT, que una de las mejores amigas de mi mamá estaba hablando con ellas dos y decía que, pues, que sus hijos están todavía en la escuela y que, pues, que básicamente los profesores se habían vuelto un poco locos porque claro, de la noche a la mañana ya había algo que les podía Sí. hacer los ensayos, las tareas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, yo
esta plática que tuvimos fue de que le digo, bueno, pues ni modo, pues habrá que adaptarse. Dice, sí, pero pues es que es de golpe, no sé qué. Yo, bueno, sí, pero pues la tecnología ahí está. Toca. Es un Ujú. poco, o sea, podemos ir a romper los servidores, pero fuera de eso, Claro. pues, pues ahí está, ¿no? Existe, ya, o sea, va a suceder, ¿no? Exacto. Y de hecho, poco antes de mudarme de México, en mi último semestre, pues me invitaron a dar clases a mi vieja escuela y entonces ahí estuve dando clases de negocios. Y yo conscientemente dije, a ver, ¿cómo les dejo tareas en un mundo sin ChatGPT? Más bien con ChatGPT. Y pues, bueno, la solución que yo tuve fue las tareas son presentaciones que no pueden poner texto. eh, y pues me la tienen que presentar en clase, ¿no? Esa fue mi solución. Buena, mala, no sé. Pero al menos no, la parte de que pues nada más ponerlo a que te haga la tarea no se podía hacer, ¿no? Eh, ¿A qué voy con todo esto? Yo te quería preguntar porque, pues, a ver, entiendo que X escuela, X universidad está o sea, entiendo el factor caos de esto pasó ayer, ya no sé, o sea, Ujú. teníamos un plan para 5 10 15 lo que sea años, no podemos ajustarlo, pero te quería preguntar para ti, en un mundo donde la velocidad de la innovación tecnológica es cada vez más rápido eh, y los modelos tradicionales de Educativos. educación, Ujú. educativos, tienen una lentitud por su mismo tamaño eh, para adaptarse, ¿dónde encaja ustedes? Y dos, ¿cómo se adaptan ustedes? Porque asumo que también, como todos, no sé, ChatGPT versión 5 y al día siguiente está la 6 y crearon no sé qué cosa. Y pues habrá de alguna forma que integrarlo al temario, asumo. Pero Sí, cuéntame. sí. Sí, a ver, por la primera parte, ¿dónde estamos nosotros? Yo te diría que nosotros estamos como en medio de todo el caos, siendo agentes del cambio, ¿no? Todos estos programas que te hablo son retadores porque normalmente también tienes que hacer un cambio de mindset en el profesor, en el docente que está en la escuela con estos estudiantes, no en nuestro docente Correct the Code. ¿Por qué? Porque existe todavía mucho este miedo dentro, como tú dices, dentro del sector educativo, de que los mismos profesores empiecen a usar estas herramientas por un hasta miedo de yo no sé usarlas. O sea, me van a empezar a preguntar cosas y qué respondo. Nosotros también, por ejemplo, parte de lo que hacemos es cuando trabajamos con estas instituciones educativas, es trabajar también con el docente de la institución educativa para volverlos agentes de cambio. Eh, y realmente que se vuelvan esa red de soporte también para sus estudiantes, para empoderarlos hacia lo que quieren lograr, apalancando la tecnología. Entonces nosotros tenemos diferentes cursos. Eh, por ejemplo, tenemos uno que es aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología educativa que de hecho es muy similar a la metodología que nosotros hacemos dentro de nuestras clases, que básicamente es, no te voy a enseñar solo la teoría, sino yo te voy a ir enseñando mientras tú crees un proyecto dentro de clase, vas creando, y entonces todo es muy aplicado. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que es de planeación, o sea, aprendizaje basado en proyectos con inteligencia artificial, donde ya le enseñamos a los docentes a, ok, tú tienes un reto, imagínate, dentro de tu colegio tienes un tema a lo mejor de eh, que no hay una educación alrededor de separación de residuos, los estudiantes no tiran, o sea, tiran la basura donde quieren, no la tiran donde corresponde. Entonces, a lo mejor el docente lo que genera es un proyecto para que dentro de clase desarrollen algo que ataque esta necesidad del colegio. El docente lo hace esta planificación apalancando inteligencia artificial y dentro de la clase, o sea, el proyecto te trae aspectos digitales, ¿no? Puede ser que involucre análisis de datos porque hacen una investigación, puede ser que involucren justo creación de una página web porque toda la información se va a decantar en una página web que van a compartir en el colegio, etcétera. Entonces, sigue existiendo esta resistencia, cada vez son más las personas
que quieren hacer ese cambio y nosotros estamos ahí jugando como agentes de cambio, empujando, ¿no? Eh, entonces es súper, súper, súper importante, ¿no? A la segunda pregunta que me hacía Sebas, ¿me la repites, porfa? Sí, claro, que básicamente, y ustedes también, ¿Cómo nos adaptamos? cómo se han Ujú. adaptado ustedes cuando esa Sí. misma innovación tecnológica les alcanza a ustedes, o sea, cuando a lo Sí, a mejor les ver, cambia el temario. dentro de nuestro equipo, nosotros digo, tenemos el área de tecnología y producto, que ellos se encargan mucho de mantener updated y traer estas tecnologías nuevas para uso propio de Correcta Code, ¿no? Para nuestras plataformas, nuestras herramientas, mantenerlas actualizadas, traer, como te decía, inteligencia artificial para este sentiment análisis que hicimos. Pero dentro del área educativa, nosotros se divide un poquito en dos. Tenemos una parte que son los que están creando el contenido, pero tenemos una persona que hace investigación continua de todas estas como novedades. Ellos trabajan muy en conjunto, ¿no? Entonces, eh, la persona que hace esta investigación, que normalmente detecta nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones, mantiene siempre actualizado al equipo académico, ¿no? Entonces sí es bien relevante porque al final un año te puede cambiar todo y el equipo académico realmente trabaja en mantener ese contenido actualizado eh, y mantenerlo, que no se vuelva obsoleto, ¿no? Mantenerlo vivo. Pero es mucho porque sí tenemos también esta persona dedicada a esa investigación e innovación, ¿no? Perfecto. Oye, para rematar el tema de inteligencia artificial, donde la automatización y la misma inteligencia artificial están rediseñando el trabajo, o sea, porque literal lo están rediseñando, ¿qué competencias humanas deberían acompañar las habilidades tecnológicas en los jóvenes? Sí. Eh, Mira, nosotros nos centramos mucho en 6 competencias humanas. Eh, para nosotros es súper, súper importante poder desarrollar estas competencias, ¿no? Uno, te diría trabajo en equipo. Y, perdón, me voy un poquito atrás, pero ¿de dónde nosotros decidimos que estas competencias? ¿Por qué decidimos que esto? Realmente, cuando nosotros empezamos a desarrollar estos programas más intracurriculares en alianzas público-privadas, que de hecho nuestro foco son más adolescentes, una de las cosas que nosotros queríamos atacar era que muchos de estos adolescentes de instituciones públicas no van a continuar con sus estudios. O sea, es la realidad. Muchos de ellos no continúan con su educación y de repente se encuentran en la realidad de que tienen que enfrentarse al mundo laboral, que están en desventaja muchas veces versus otros estudiantes que sí lograron avanzar con sus estudios y se vuelve un momento muy difícil para ellos. Nosotros, el objetivo de nuestros programas es darles herramientas, tanto digitales como de competencias, que les permitieran competir mejor en el mundo laboral, si es que por algo no pueden continuar sus estudios, y también de hecho que les permitan encontrar mejores maneras de sí buscar, ya sea emprender si quieren o si buscar continuar sus estudios. Entonces, nosotros hicimos una serie de entrevistas para entender realmente, ok, qué competencias son las más relevantes en el mercado laboral. O sea, qué competencias yo tengo que desarrollar también con un foco que cuando estos estudiantes empiecen a buscar trabajo, las empresas los quieran. No solo por sus habilidades digitales, porque tú puedes tener al mejor programador, pero ese programador si no sabe comunicar, qué está haciendo, si no sabe verbalizar, a lo mejor con el equipo de producto, se vuelve bien difícil. Y nosotros identificamos 6 competencias relevantes. La primera es innovación y creatividad tecnológica. O sea, parte de lo que veíamos es que las empresas no solo buscan que tengas el conocimiento técnico, pero que sepas cómo innovarlo, que tengas ideas. Cuando tú entiendes cómo funciona una empresa, cuando tú entiendes cómo, o sea, una idea de emprendimiento que tienes, o sea, cómo le metes innovación con estas diferentes herramientas. Definitivamente, digo, a lo mejor esta sí es más técnica, pero sí hay un tema de manejo y análisis de datos. O sea, es de lo más básico, la verdad, que el mercado te pide. O sea, sí quieren tener gente que te sepa usar el Excel, que te sepa recolectar, organizar la información. Y no solo es técnica porque entra una parte de interpretar
cómo analizas, y analizar no solo es la parte de, o sea, hacer datos numéricos, sino interpretarlos. La tercera competencia que nosotros buscamos es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Cómo reacciona una persona cuando tú le das un problema? ¿Cómo lo analiza? ¿Lo parte en cachitos y lo empieza a analizar? ¿O se abruma con el problema porque a primera vista suena como algo muy grande y nos da un poco de parálisis de tanta información, ¿no? Entonces es bien importante desarrollar, y eso es una habilidad que se da con práctica, cómo descompones esos problemas complejos y cómo propones soluciones hacia cada una de estas partes que te llevan a una solución integral. La cuarta competencia que nosotros fomentamos es autogestión y autonomía. Estos estudiantes tienen que estar teniendo mucho más liderazgo y mucho más empoderamiento en gestionar su propio aprendizaje, establecer sus metas, entender también cómo yo puedo trabajar de manera autónoma y cómo voy supervisando mis propios avances. Muchas veces a lo mejor tienen una idea de qué quieren hacer, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo plantearse ese trabajo personal y a lo mejor también cómo identificar, tengo esta falencia, tengo esta carencia de esta habilidad que es crítica para mi meta y la voy a ir aprendiendo aquí, ¿no? La quinta es comunicación efectiva, o sea, eso es clave, tanto escrito como oral. Entonces nosotros en todos nuestros programas buscamos, como tú decías hace rato, ¿no? Que pusiste a tus estudiantes a usar inteligencia artificial y presentártelo en clase. Nosotros hacemos eso, porque simplemente el practicar, el presentar, tú tienes que pasar de hice este análisis de datos, hice esta herramienta, estos fueron mis insights, ok, pero ¿qué quiero lograr con eso? ¿Qué quiero comunicar? Porque al final en el ambiente laboral es eso, cómo te comunicas, cómo convences, cómo vendes tus ideas. Y por último es trabajo en equipo, o sea, creo que eso es clave. Casi todos nuestros proyectos son en equipo, no son individuales. Y eso también los forza a ellos a tener que coordinar para poder alcanzar un objetivo común. Y eso es bien relevante. Perfecto. Oye, Aida, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores, les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. Perfecto. ¿Cuáles serían los tuyos? A ver, mis 3 sís, creo que la primera es, no lo tienes que hacer solo, o sea, invierte en la gente necesaria. Hay muchas veces que la parte de emprendimiento se puede sentir a lo mejor medio solitario y creo que no es así. Tú debes invertir en crear un buen equipo y debes también invertir en conexiones con personas que a lo mejor no van a estar en tu equipo core, pero que sí se pueden volver advisors y mentores relevantes, ¿no? Mi segundo sí es creo que tienes que mantener una mente muy abierta en que todo puede suceder, que te puede llevar a tener que pivotear. Tus clientes te pueden estar pidiendo algo que ahí, digamos, abajo de estos pedidos es esta necesidad de tener que pivotear tu producto para adaptarte realmente a lo que necesitas. A nosotros nos pasó, ¿no? Empezamos con el B2C, de repente nos empezó a llegar mucho el B2B, el B2G y dijimos, ok, aquí hay una oportunidad, tenemos que pivotearlo, ¿no? Está claro que aquí hay un nicho que nos quiere, nos busca y es bien importante entonces escuchar ahí al cliente. Y por último es, ten metas claras, ¿no? Esto se puede sentir a veces como eterno y creo que tú tienes que estar teniendo metas muy claras de con qué te sientes satisfecho si logras este Q este año. O sea, más allá obviamente de tener tu visión a largo plazo, de nuevo, es esta parte de cómo lo vas descomponiendo en partes, con metas muy claras, porque si no, creo que te pierdes y te abrumas. Dentro de los nos, no puedes hacer todo solo, que creo que está muy ligado, pero tienes que saber pedir esa ayuda, no hagas todo solo, no temas, o sea, la realidad es que creo que el miedo, cada vez que se presenta un reto diferente o la incertidumbre que está alrededor del emprendimiento, porque no todo está claro, aprendes a no temer. Quizá al principio estás un poco más apanicado por lanzarte un poquito al abismo, pero aprendes ya a lanzarte al abismo y aprendes a que todo va a tomar forma poco a poco, ¿no?
Y la última sí diría también, o sea, no te olvides de la parte más financiera. Yo creo que esa parte es bien importante. Desde un inicio conocer muy bien los números. A veces cuando vas empezando y estás emprendiendo, obviamente hay esta mentalidad como de invertir para crecer, y estoy totalmente de acuerdo que tienes que invertir hasta para pilotear, para ir entendiendo mejor tu mercado. Pero yo creo que siempre es importante que tú conozcas, por ejemplo, cuáles van siendo tus grandes cubetas de gasto, ¿no? Para que tú vayas haciendo una proyección de cómo puedes ir también pasando a ser una compañía rentable, ¿no? Y sana, que ya se sostenga también y que vaya creciendo. Yo creo que es importante tenerlo en la mente. No significa que desde el primer año tú vas, o segundo año, tercer año, tú vas a cambiar esa estructura de costos que tienes, pero sí es relevante que entiendas cuáles son esa parte, ese detalle financiero que tienes atrás, que eventualmente lo vas a querer llevar a ser rentable, ¿no? Perfecto. Oye, Aida, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, a lo mejor adquirir sus servicios o sumarse de cualquier forma, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Perfecto. Nosotros estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, tenemos Facebook también, nos pueden encontrar como crackthecode.la. Esa es nuestra página web también. En Instagram estamos así. Es CRACKTHE code.la. También sí, o sea, con muchísimo gusto también me pueden escribir a mí. Mi correo es azarabia@crackthecode.la. Perfecto. Oye, Aida, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.